Buenos días a todas y todos. Empecemos, por favor. La pregunta sobre la sostenibilidad territorial, por supuesto, es vasta, es amplia. Pero si yo tuviera que tratar de explicarles cómo el POT trata de responder a la pregunta de la sostenibilidad territorial, les diría que esencialmente estamos convencidos de que necesitamos cuidar. Y me quiero centrar en hacer una explicación del POT, que por supuesto siempre tiene cientos de maneras de ser explicado. Puede ser explicado en 10 días, en 2 horas o en media hora. Pero una manera de contar el POT es contar que básicamente estamos intentando cuidar a través de este plan de ordenamiento territorial. Sigamos, por favor. ¿Por qué el cuidado? Sigamos. Nuestros páramos son nuestra fuente de vida. Sin embargo, hasta que se adoptó el POT por decreto, no había ni media herramienta normativa concreta para protegerlos. Y no estamos diciendo que el POT sea la herramienta normativa o la única para proteger los páramos. Sin embargo, hoy es la única que tenemos, desde el 29 de diciembre de 2021. Sigamos. Este es nuestro río contaminado. Y quiero decirles que esta foto que ven aquí no es de esta semana. Esta foto la tomé hace probablemente 4 o 5 años ya. Entonces lo que hemos estado viendo en las noticias no es una situación, digamos, coyuntural. Es una situación muy problemática y es estructural. Sigamos. Llevamos en nuestro sistema, digamos, de ordenamiento territorial cerca de 30 años poniendo límites a la ciudad, ¿no? Decidiendo cómo Bogotá debe acercarse o retraerse de sus límites naturales o de los límites con el resto de los municipios que la bordean. Y sin embargo, pues ya vemos, este es de nuevo nuestro río contaminado, ya vemos que los municipios vecinos en la foto de la izquierda están pegados al río, están montados ya sobre el río, y Bogotá en una gran cantidad de su superficie o del borde del río, pues también, como vemos en la foto de la derecha. Sigamos. Muchos años llevábamos discutiendo sobre si era mejor conurbarnos o no con los municipios vecinos. Entonces, llevábamos 15 años en una pelea sin resolverla sobre si Bogotá necesita terminar de conurbarse con el resto de los municipios con los que felizmente no se ha conurbado aún, o si debemos tratar de preservar algunos corredores ecológicos, algunos suelos verdes, algunos paisajes en la sabana de Bogotá, en territorio bogotano. Bogotá ya está prácticamente en todos sus 56 kilómetros del río Bogotá, pues pegada al río. Nos queda muy poco territorio al norte de Bogotá, en donde la ciudad no se ha pegado al río. En cambio, los municipios del otro lado sí están pegados en el río, ¿cierto? Cota, Chía están pegados al río, ya. Esta es una fotico de lo que alguna vez hace unos 5 años se llamó Ciudad Paz, que era un intento por terminar de urbanizar cualquier suelo verde que quedara entre la zona urbana de Bogotá y la zona urbana de los municipios vecinos. Esto no prosperó. Sigamos. Pero aún si ello significaba urbanizar una reserva ecológica que llevábamos 20 años intentando consolidar, no importaba.
siempre se puede intentar conurbar a Bogotá con los vecinos, independientemente de que llevemos 20 años tratando de no hacerlo. Eso era la historia de Bogotá hasta el 29 de diciembre del año pasado, en donde adoptamos un plan de ordenamiento territorial por decreto. Estábamos facultados para hacerlo y un acto de responsabilidad con la ciudad era hacerlo de una vez por todas. Sigamos. Nuestros humedales, que son quizás nuestra mejor garantía de protección frente al cambio climático, son nuestra mejor garantía de resiliencia frente a los cambios del clima. Y sin embargo, por muchos años hemos visto transformar estos ecosistemas en infraestructuras duras de concreto y ladrillo, que desde hace por lo menos 40 años el mundo sabe que eso no se hace. Aquí nos gusta hacer todo 40 años tarde. Sigamos. Y a pesar de que Bogotá para ninguno de ustedes es un misterio ni una noticia, es una ciudad absolutamente segregada, con fuertes brechas en el acceso a las oportunidades en función de en qué lugar del territorio se sitúa un individuo, pues no hemos sido capaces de proveer, y esto me refiero a esto sobre todo en los últimos 20 años, quizás 30, no hemos sido capaces de proveer buen diseño urbano. Buen diseño urbano a la altura de los retos que enfrentamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la ciudad informal, que nos ha costado mucho trabajo construir, pero que es por lo menos una tercera parte de la ciudad, si no la mitad. Llena de buenos ejemplos. No es el objeto de nuestra charla de hoy, pero en esa ciudad resiliente, orgánica, dinámica, hay cientos de cosas que deberíamos intentar transponer en la ciudad formal. En cambio, lo que hemos hecho en la ciudad formal es esto que ven ustedes aquí. Es llenar la ciudad de rejas, porque es más fácil vender viviendas en el primer piso que construir ciudad, que hacer urbanismo, que no es lo mismo que urbanizar. Para mí el urbanismo es el arte de entender cómo se resuelve la relación entre lo privado y lo público. Cómo se resuelve la relación entre un edificio y la calle que lo bordea. Eso es urbanismo. Esto es urbanización. Es llenar la ciudad de apartamentos en el primer piso y de rejas, para que las mujeres tengamos que caminar kilómetros y kilómetros a lo largo de un espacio que no tiene vida, sino que tiene una reja, con altos impactos en nuestra seguridad y nuestra calidad de vida. Sigamos. Vivienda asequible en la Bogotá del siglo XXI. No se puede decir que esto sea buena arquitectura. No sé ni siquiera si podríamos decir que es arquitectura. Entonces algo hay que hacer para proveer vivienda social digna, pero no solamente digna, sino que construya ciudad y sociedad. ¿Cierto? Sigamos. El patrimonio. El patrimonio lo hemos visto, ustedes ven las casas en la séptima cayéndose, ¿cierto? Hemos visto el patrimonio como una carga molesta, un chicharrón, una papa caliente, ¿no? Y resulta que el patrimonio es lo poco que tenemos en común en una ciudad tan grande como es esta. Esta ciudad, que es como un país en tamaño y que tiene esa característica bellísima que es que somos una ciudad de gente tolerante, una ciudad cosmopolita, una ciudad diversa, plural, como escribía una prima mía ayer, furiosa, una ciudad furiosa. Tiene una particularidad y es que en Bogotá hay montones de patrimonios naturales, culturales, materiales e inmateriales, que nos sirven para reencontrarnos entre nosotros, para construir una ciudadanía común entre gentes que
que venimos de todos los sitios de Colombia y a veces de fuera de Colombia. Sin embargo, el patrimonio pues lo hemos visto así como una carga, una cosa anecdótica, que está ahí, pero que nadie sabe si está viva o no. En fin, sigamos. Y una cosa muy importante, la pandemia nos hizo ver con mucha agudez una cosa que siempre hemos sabido, y es que no hay suficientes empleos en Bogotá. Con absoluta certeza no hay suficientes empleos formales, pero ni siquiera hay en general suficientes empleos en Bogotá. Sin embargo, lo que hemos estado haciendo en Bogotá es ir mordisqueando, por ejemplo, nuestras zonas industriales para convertirlas en conjuntos residenciales de alta densidad, sin preocuparnos por de qué van a vivir los bogotanos en el presente y el futuro. O también ven ustedes aquí una foto de la zona industrial de Puente Aranda que lleva por lo menos 40 años en ese estado, ¿no? Entonces, cuando esa es nuestra apuesta por nuestro suelo económico, ¿qué es lo que vamos a hacer para proveer ingresos a la población bogotana? Sigamos. Y hemos estado intentando construir la paz en Colombia. Pero aquello que tenemos en común, y en particular me refiero al espacio público, que es lo que tenemos más a la mano para construir ciudadanía, sociedad, tejido social, que es nuestro espacio público. Así es como tratamos nuestro espacio público en Bogotá. Entonces, pues, ¿qué podríamos esperar? Sigamos. Y esto simplemente unas fotos de el riesgo. Porque todo lo que yo les he dicho, de repente podría ser opcional, que nos ocupemos o no del patrimonio, que nos ocupemos o no de construir sociedad, o tejido social, o consensos parciales, como decía Brigitte. Pero de esto no nos podemos librar si no tomamos medidas serias. Y parte de esas medidas tienen que ver con el ordenamiento territorial. Sigamos. Entonces sí, necesitamos cuidar. Adelante. ¿Qué cuidamos a través del plan de ordenamiento territorial? Sigamos. Esencialmente, tres cosas. El planeta, las personas y la democracia. Entonces, este plan de ordenamiento territorial que ya les dije que se puede contar en 2 horas o en 10 días o en media hora, esencialmente se puede resumir en 5 grandes objetivos. Pagar una deuda ambiental con la sabana de Bogotá, pero también con el país, con el mar Caribe, con el planeta en general. Y eso tiene mucho que ver con proteger la estructura ecológica principal. Y sobre todo tiene que ver con un cambio de chip. Es que necesitamos pasar de endurecer a pasar a reverdecer. Vamos a pagar la enorme deuda social, o queremos pagar la enorme deuda social, y eso implica generar las condiciones normativas para que la ciudad se reequilibre un poco, todo lo que sea posible. Y ahora me voy a referir específicamente a ello. Queremos construir un sistema de transporte multimodal limpio, ¿no? Dejar de hablar únicamente de buses y pensar que podemos tener más cables, que podemos tener metro, que podemos tener trenes, que es lo que tendríamos que tener desde hace por lo menos 70 años. Una cosa muy importante, y es una apuesta fundamental y nueva y original de este plan de ordenamiento territorial, es que necesitamos acercar la ciudad a donde está la gente y necesitamos acercar la gente a los servicios de la ciudad. Y eso en parte se resuelve revisando el tema de la descentralización y la desconcentración administrativa de Bogotá en el territorio. Y en particular en lo que se refiere al diseño y a la planeación urbana,
implica ver la ciudad en unidades de planeamiento local. Entonces vamos a pasar de tener 20 localidades a tener 33, y este plan de ordenamiento territorial, que no ha creado las localidades, pero sí ha definido cuáles van a ser las localidades, nos da la hoja de ruta o nos permite co-construir esas futuras localidades, imaginándolas de manera participativa entre todos. Cómo tienen que ser 30 ciudades dentro de la ciudad y cómo tienen que ser las 3 ruralidades de Bogotá. Y lo último es que este plan de ordenamiento territorial, que es de Bogotá y no tendría cómo referirse a territorios extra bogotanos, sí nos dice claramente cuál es el aporte que va a hacer Bogotá a esa ciudad-región. Y nos dice cómo necesitamos conectarnos y cuál es el rol de Bogotá en esa ciudad-región. Sigamos. Entonces, hablemos un segundo de cuidado del planeta a través del POT. Sigamos. Vamos a fomentar la naturaleza, queremos fomentar la naturaleza a través del POT, convencidos de que la naturaleza es no solamente un ingrediente fundamental de la gestión del riesgo, del bienestar, sino que también es pues, un ordenador de primer grado del territorio. Por primera vez, Bogotá, que es una ciudad que es la más grande de Colombia, por primera vez en la historia de Colombia, una ciudad dice, ¿sabe qué? Yo no voy a crecer más, que lo que ya había previsto crecer hace 20 años. Y eso no es una posición, digamos, dogmática, no es un mantra, ¿sí? No es una visión en contraposición a lo que hemos podido de repente ver en propuestas anteriores de administraciones anteriores. Tiene que ver con una convicción y es que necesitamos crecer lo que somos capaces de crecer, pero bien, con responsabilidad. Entonces, lo que vamos a crecer es lo que somos capaces de crecer bien. Y el resto lo vamos a preservar. Algunas cosas porque hay que protegerlas sí o sí, otras porque estamos convencidos de que serán las próximas generaciones quienes decidan lo que pueden hacer o no, o lo que quieren hacer o no con esos suelos. Sigamos. Entonces, seguramente ustedes van a escuchar el día de hoy algún ponente decir que estamos promoviendo la desorganización de la sabana al restringir la posibilidad de urbanización del suelo bogotano. Seguramente que eso lo van a escuchar el día de hoy. Y sobre eso yo les tengo que decir lo siguiente. Este planito que ven a la izquierda es el mapa, digamos, que nos muestra en dónde Bogotá está destinada a crecer a través del plan de ordenamiento territorial en los próximos 15 años. Las manchas rosadas que ven ustedes, magenta, son aquellos lugares en donde el POT prevé crecer. Digamos aquí, un poco en lo que nos queda en la zona occidental, el borde de Usme y lagos de Torca. Eso más algunos suelos aún urbanos, mejor dicho, que están metidos en la ciudad y nunca han sido desarrollados. No hay muchos, pero sigue habiendo potreros en la ciudad. Ustedes de repente los ven, ¿cierto? Eso sumado a las manchas rosadas que ven ustedes en el mapa, suma 3.800 hectáreas de suelo desarrollable en los próximos 15 años. Ustedes me van a decir, sí, pero ¿eso cuánto es? ¿Eso es grande? ¿Eso es poquito? Eso es más de la mitad de la isla de Manhattan. ¿Sí? Eso es un montón de suelo. Es un montón de suelo. ¿Sí? Es una ciudad grande de Colombia. ¿Sí? Entonces Bogotá sí va a crecer. Lo que pasa es que va a crecer donde creemos que puede crecer bien en 15 años. Y al mismo tiempo vamos a reforzar una estructura ecológica y unas continuidades ecológicas
entre la estructura ecológica bogotana y el resto, digamos, de la sabana, porque la ecología o los ecosistemas no entienden límites jurídico-administrativos. Entonces, lo que Bogotá deje de hacer se vuelve un disruptor en la ecología sabanera. O sea, aquí estamos comprometidos con las continuidades ecosistémicas dentro de Bogotá. Sigamos. Sistema de transporte limpio, sostenible y multimodal. Entonces, este POT prevé que en estos próximos 15 años, Bogotá tiene que resolver un rezago que trae desde hace 70, y tenemos que hacer, o mejor dicho, arrancar 5 líneas de metro, 2 trenes regionales y 7 cables adicionales al que ya tenemos. Además de otros 32 corredores de transporte de alta y media capacidad que queremos que sean de transporte limpio, o sea, llámese cable, llámese buses eléctricos, pero limpio. Esa es la apuesta que trae el Plan de Ordenamiento Territorial en términos de transporte, además de más o menos 1000 kilómetros de ciclorrutas, andenes, alamedas y cicloalamedas para propiciar, digamos, la movilidad sostenible en la ciudad. Sigamos. Una cosa súper importante es que Bogotá, en este Plan de Ordenamiento Territorial, hace una apuesta por el reciclaje de la ciudad construida, porque no podemos seguir depredando el territorio eternamente. Por lo tanto, Bogotá, que tiene un montón de suelo urbano que podemos optimizar, que podemos actualizar, pues debe hacerlo, ¿cierto? Entonces tenemos previstas en el POT 6.900 hectáreas de renovación urbana posible, donde alrededor de los sistemas de transporte de alta y media capacidad que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque donde está la mayor capacidad de transporte, está la mayor capacidad de concentrar usos de suelo y densificar o intensificar el uso del suelo con menor impacto ambiental. Y esa es la apuesta de este POT. Entonces, si ustedes suman las 6.900 hectáreas de renovación urbana y las 3.800 hectáreas de desarrollo que les mostré hace un ratico, resulta que la apuesta que está haciendo Bogotá para los próximos 15 años es de una dimensión, de una ambición tan grande como si fuéramos a construir una ciudad del tamaño de París en 15 años. ¿Sí? Entonces, cuando les digan más tarde que Bogotá no está creciendo suficientemente, que por lo tanto se van a desparramar los municipios vecinos, pues no. Ustedes ya saben que Bogotá va a crecer lo que es capaz de crecer correctamente. Sigamos. Y trae este Plan de Ordenamiento Territorial un capítulo que está siendo reglamentado en este momento sobre ecourbanismo y construcción sostenible, porque difícilmente podríamos en el siglo XXI no pensar que tenemos no solamente unas oportunidades claras tecnológicas y demás, sino una responsabilidad y una urgencia de atender el tema del cambio climático y el tema de la sostenibilidad. Entonces, ecourbanismo y construcción sostenible serán, por un lado, exigencias, por otro lado, incentivos, de modo que Bogotá pueda consolidarse como una ciudad ejemplar en materia de construcción sostenible en los próximos años. Sigamos. Sí, pasamos, por favor. Entonces, segundo tema, cuidado de las personas. Adelante. Una cosa súper importante, este Plan de Ordenamiento Territorial, entre sus grandes apuestas ordenadoras del territorio, está el Sistema Distrital del Cuidado. El Sistema Distrital del Cuidado es una forma de decir que no puede Bogotá seguir observando cómo 1.200.000 mujeres cuidan personas, por supuesto muy generosamente, sin que eso constituya una fuente de ingreso formal
que les permita algún día, por ejemplo, pensionarse o, por ejemplo, simplemente tener una cobertura en salud. Las mujeres o la economía, digamos, femenina no puede seguir siendo la seguridad social de la mitad de Bogotá. ¿Qué significa eso? Que esas mujeres cuidadoras, y digo mujeres porque históricamente han sido mujeres, hoy en día no hay solo mujeres en este rol, afortunadamente, pero sí seguimos siendo la mayor parte de las cuidadoras. ¿Qué pasa? Ese 1.200.000 mujeres que cuidan, necesitamos proveerles, por un lado, infraestructura de equipamientos que las releven de esa carga del cuidado, ¿cierto? Y segundo, un sistema de equipamientos que les permita a ellas desarrollar el futuro y el destino que quieran, o sea, educarse, o sea, fortalecerse, capacitarse para un empleo, o para un emprendimiento, o para lo que sea que quieran hacer con su vida para ser autónomas. Esos son 45 manzanas del cuidado que están previstas en el POT para los próximos 15 años. Y eso incluye equipamientos de salud, equipamientos de educación, equipamientos de cultura, equipamientos de recreación y deporte, equipamientos de atención social en general, que conforman esas manzanas del cuidado. Y para ser concreta, está previsto que en los próximos 15 años Bogotá construya por lo menos 24 nuevos hospitales, 41 centros de salud, 60 nuevos colegios y 3 nuevos campus urbanos para la educación. Sigamos. Otra cosa muy importante es que por primera vez en la vida, este POT no se ocupa, como hacen el resto de los POTs en Colombia, únicamente de resolver el problema de cuántas viviendas vamos a ser capaces de proveer en los próximos 15 años. Este POT por primera vez en la vida dice, yo sí sé que tengo que proveer viviendas, pero yo también sé que tengo que proveer empleos. Y en la ciudad las viviendas y los empleos compiten por el suelo. Entonces necesitamos equilibrios. Y esta es la primera vez en la vida que el POT de Bogotá dice, no, yo necesito un suelo para las actividades económicas generadoras de empleo formal. Yo necesito proveer suelo y reservar ese suelo para esas actividades económicas. Pues llevábamos 20 años desplazando la industria fuera de Bogotá y por supuesto que hay una industria que estará mejor en Barranquilla o en Tocancipá, claro que sí. Pero buena parte de la industria que Bogotá necesita va a quedarse en Bogotá porque no nos podemos dar el lujo de perder un solo empleo formal adicional. Y para eso estamos reservando suelo en este plan de ordenamiento territorial. Y también estamos protegiendo actividades económicas artesanales o, digamos, tradicionales de ciertos sectores para que no compitan o no se vean desplazadas por los procesos de revitalización urbana que también estamos promoviendo en el plan. Y ahora les cuento un poco más sobre eso. Sigamos. Este mapa es uno de los mapas más importantes del POT. Cualquiera de ustedes que estudie el POT necesita entender este mapa, que se llama el mapa de áreas de actividad. Ese es esencialmente el mapa en donde se definen las reglas de mezcla de usos del suelo en el territorio. No se los voy a explicar absolutamente en detalle, pero ustedes tienen que saber varias cosas sobre este mapa. Ustedes ven, por ejemplo, una mancha verde botella en el borde oriental de la ciudad, ¿cierto? La voy a mostrar aquí. Este sector, digamos. Esta mitad de centro ampliado está más o menos en verde botella y café, ¿cierto? Y en la parte más periférica tenemos este verde aceituna y naranja. Entonces, los verdes botella y verde aceituna, son los sectores esencialmente residenciales de la ciudad. Son los barrios residenciales, ¿cierto? Pero la diferencia entre el verde botella y el verde aceituna es que el verde botella, si ustedes ven, es el centro ampliado. Es la mejor ciudad en términos de
soportes urbanos, ¿cierto? En cambio, la Verde Aceituna es la ciudad más periférica, que es la más densa habitacionalmente, poblacionalmente, pero que tiene menos espacio público, menos arbolado urbano, menos parques, menos empleos. ¿Y qué propone el POT? Que a través del desarrollo de esta ciudad se equilibre o se generen soportes urbanos para la ciudad que más los requiere. Ese reequilibrio a través de la norma es una gran innovación de este plan de ordenamiento territorial. Esa es una. Otra innovación, el café y el naranja se denominan las áreas de actividad estructurantes. Si ustedes ven bien, ese café y ese naranja bordean los ejes de transporte de alta capacidad, los Transmilenios, los metros, los trenes. Y se denominan estructurantes justamente porque están interconectados por esa red de transporte público de alta capacidad. Y por lo mismo tienen mayor potencialidad para acoger nuevos usos urbanos con mayor intensidad. La diferencia entre el café, que está en la zona central, y el naranja, que está en la zona periférica, es que el café está destinado a promover o a acoger vivienda de interés social y prioritario, y para eso hay exigencias e incentivos en el plan de ordenamiento territorial. Y en cambio el naranja, que es donde está la mayor cantidad de oferta de vivienda para estratos bajos, pero no hay empleo, está destinado a acoger, ¿qué? Actividades económicas. Y para eso hay exigencias e incentivos en el plan de ordenamiento territorial. Y lo último que les quiero decir sobre este mapa, están estas áreas moradas, que se denominan áreas de grandes servicios metropolitanos, en donde básicamente estamos promoviendo que se fortalezca un tejido económico o de funciones estratégicas. ¿Estratégicas qué es? Estratégicas son los clústeres universitarios, los clústeres hospitalarios públicos y privados, Corferias, el Estadio El Campín, las cárceles con vocación de permanencia, todos aquellos, digamos, equipamientos que son estratégicos para la ciudad, están en morado. ¿Por qué? Porque el morado, el área de grandes servicios metropolitanos, tiene una particularidad, y es que el uso residencial está restringido. ¿Para qué está restringido? Para que las actividades económicas o estratégicas no compitan por el suelo con los desarrollos residenciales de alta densidad y alta rentabilidad en el corto plazo. Y eso debe garantizarnos la posibilidad de que Bogotá pueda ofrecer empleos formales suficientes en el futuro. Lo último es que hay unos polígonos, por ejemplo el 7 de agosto, el 12 de octubre, el barrio Restrepo, que se denominan sectores de protección de aglomeraciones de producción artesanal e industrias creativas y culturales. ¿Por qué? Porque todos esos territorios que concentran actividades económicas tradicionales, no necesariamente formales, pero en todo caso generadores de ingreso para una cantidad de gente en Bogotá, nos decían, pero es que ustedes con la renovación urbana lo que van a hacer es desplazarnos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nosotros de qué vamos a vivir? Entonces aquí hemos tomado una decisión de política pública que tiene que ver con una política que se llama de protección de moradores y actividades productivas, en donde decimos, no, la ciudad se puede transformar, la arquitectura se puede transformar, se pueden cambiar los edificios, pero en esos polígonos donde haya actividades económicas artesanales, por ejemplo los zapateros del Restrepo, usted me cambia el edificio, pero el uso del primer piso me lo restituye. Entonces ahí no me pone un tostado ni un concesionario automotriz, me vuelve a poner una actividad económica, artesanal. Eso es una apuesta fuerte del POT. ¿No le gusta Camacol? Sí nos gusta a nosotros. Y creemos que es
una oportunidad enorme que tenemos de reequilibrar la ciudad y una ciudad en donde quepamos todos. Sigamos. A esto me refería con el tema de los moradores, porque renovación urbana no puede implicar gentrificación del territorio de manera descontrolada. Entonces aquí estamos también haciendo una apuesta para que la renovación urbana tenga reglas en donde los habitantes originales, ya sean propietarios o arrendatarios o comerciantes en los territorios que van a ser objeto de transformación, tengan prioridad para quedarse, tengan herramientas para quedarse y tengan posibilidad de exigir ciertas cosas en ese proceso para poderse asociar a los proyectos. Y bueno, y ya si no quieren, pues definitivamente pues tendrán unas opciones para salirse del territorio que corresponde, pero todo el POT está enfocado en que se puedan quedar. Sigamos. Una particularidad de este POT también, para que ustedes sepan. Hace un rato me refería a la ciudad autoconstruida, que es la mitad de la ciudad. Esa ciudad autoconstruida nos ha costado enorme esfuerzo, ciudadano, fiscal, enorme esfuerzo hemos hecho para construir esta ciudad. Que ustedes la ven, es colorida, está llena de gente que la cuida, que se siente identificado, que siente que ha conquistado un espacio de la ciudad a través de este territorio, que por lo mismo tiene una fuerza espectacular. Este POT por primera vez reconoce el valor de esa ciudad autoconstruida y dice que puede admitir tener reglas especiales para esta ciudad. O sea, esta ciudad no va a tener que regularizarse con las normas de la ciudad formal, porque entonces nunca se regulariza. Esta ciudad tiene normas propias, curaduría pública social para poderse regularizar. Y eso es una innovación de este plan de ordenamiento territorial. Sigamos. Y queremos ser más exigentes sobre el urbanismo. No queremos más estos edificios con rejas en el primer piso. Estamos exigiendo que los grandes desarrollos de vivienda ofrezcan al espacio público una fachada activa. Una fachada con un jardín infantil o con unas tiendas o con unos gimnasios, con lo que sea, incluso vivienda productiva como en las fotos que veíamos antes de la ciudad autoconstruida. No queremos más rejas en la ciudad, porque esta ciudad por la noche es terrible. O le pasa lo que la ciudad verde en la foto de abajo, que es que el comercio que no se creó porque había que vender apartamentos rápidamente, ¿cierto? ¿En dónde está el comercio? En los parques, porque igual la gente necesita comprar colchones, tomates, periódicos y demás. Entonces la ciudad la hacemos bien, no importa cuánto nos demoremos en hacerla, pero la hacemos bien. No podemos seguir haciéndola a merced del apetito inmobiliario. Sigamos. Y lo último, ustedes escucharon controversias sobre el área mínima de la vivienda de interés social. Y sí, estamos tomando una decisión fuerte aquí. Y es decir, dado que no existe la posibilidad de que toda la gente que necesita una vivienda pueda tenerla, porque no necesariamente existen los créditos, la capacidad de endeudamiento, la posibilidad incluso a veces de proveer la vivienda, pues el esfuerzo que hacemos colectivamente para producir vivienda de interés social con deducciones fiscales, con incentivos tributarios, no podemos destinarlo a esto. Viviendas que se venden en el Chicó de 17 metros cuadrados a personas que evidentemente no son las que requieren una vivienda de interés social de manera prioritaria. Entonces este POT dice no, vivienda de interés social en Bogotá es a partir de 42 metros cuadrados. Porque ahí cabe, con algunas limitaciones, una pareja y quizás 2 hijos. En cambio, en 17 metros cuadrados o en 12 metros cuadrados, no. ¿Que esto debe producirse en la ciudad? Claro. ¿Que hay mercado para esto? Absolutamente.
pero la plata de la vivienda de interés social se debe gastar en otro tipo de producto. Sigamos. El último tema en la sostenibilidad territorial tiene que ver con el cuidado de la democracia. Y eso implica generar confianza, generar proximidad y cuidar las instituciones. Ustedes escucharon seguramente decir que no hemos hecho una participación suficientemente amplia del POT, que no hubo suficientes escenarios de socialización. Cuando nos dicen eso lo tomamos con absoluta humildad y responsabilidad. Si nos dicen que faltó, seguramente faltó. Pero lo que está claro es que hicimos todo lo que era humanamente e institucionalmente posible hacer. Más de 500 reuniones el año pasado, más de 500 reuniones de participación ciudadana, que recogieron aportes de más de 30.000 ciudadanos. Nos dicen, no, pero es que esto no es ni siquiera el 1% de la población. No, pero es que el problema no es cuantitativo. El problema es sobre todo cualitativo, y lo cierto es que todo el que quiso dar una opinión la dio, ¿cierto? Y de esas opiniones que nos dieron, 74% están recogidas en el POT. Ahora nos dieron opiniones sobre esta vida y la otra. Muchas no tenían nada que ver con el plan de ordenamiento territorial. Si contamos únicamente las opiniones que tenían que ver con plan de ordenamiento territorial, les aseguro que más del 90% están incorporadas en el POT. Sigamos. Lo más lindo de este POT, en mi opinión, es que nos permite de aquí en adelante, porque el POT no es un punto de llegada, es apenas un punto de partida para construir la ciudad de los próximos 15 años. Y una de las cosas que queremos construir con ustedes son estas 30 ciudades dentro de la ciudad, con vocación de ser las próximas localidades de Bogotá, urbanas, y las 3 ruralidades. Son las 33 unidades de planeamiento local que el POT pone en perspectiva. Sigamos. Y que deben permitirnos que esas 30 ciudades que queremos consolidar, deben permitirnos construir identidad, construir arraigo, construir sentido de pertenencia en esta ciudad que es tan diversa y tan multicultural. ¿Cómo? Acercando a la ciudadanía a esos territorios más próximos, que van a tener alcaldía local, que van a tener equipamientos del cuidado, que van a tener viviendas, actividades económicas, parques y demás. Y el patrimonio, estamos convencidos de que se vuelve una herramienta fundamental de esa construcción colectiva de la ciudad del futuro. Sigamos. Y por eso este POT, y no quiero dejar de decirlo, tiene una particularidad muy especial, y es que organiza una estructura de patrimonios como ordenadora del territorio. Por primera vez en la vida, por primera vez en Colombia, porque estamos convencidos de que reforzar esta estructura de patrimonios, no solamente arquitectónicos o no solamente monumentos, no, patrimonios inmateriales, saberes ancestrales, saberes tradicionales, oficios tradicionales, manifestaciones culturales, nos llevarán a construir una mejor ciudad y una mejor sociedad. Sigamos. Entonces, simplemente para terminar, yo les digo, no hay sostenibilidad territorial sin cuidado del planeta, de las personas y de la democracia. Y con esto pues cierro para dar lugar a la conversación. Mil gracias.